Buenas noches, queridos hermanos. De verdad que es un placer para mí estar de nuevo aquí otra vez exponiendo la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos, de verdad, a estos queridos grupos jóvenes, no tan jóvenes, y también a todos nuestros amados hermanos de la Iglesia Bautista de San Vicente de Tahuatahua. Como dije hace poco, que leyéramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. Buscando en internet una definición de fidelidad, pude encontrar que decía lo siguiente: fidelidad, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y viendo varios ejemplos de fidelidad, podemos ver a diario fidelidad en el matrimonio, en el noviazgo, en la relación de pareja, fidelidad al trabajo, cuando somos fieles a la empresa, ser aficionado a un solo equipo deportivo, que de hecho eso te lleva a que tus hijos también lleven la corriente de afición al mismo equipo. Mantener un hábito sin importar las tentaciones. Los que dicen ser veganos o vegetarianos, que de verdad no coman carne. Mantener una corriente política a lo largo de toda la vida, sea buena, sea mala. Pero hay una característica que me llamó mucho la atención, que decía: serle fiel al estilo de vida que profesas tener. Serle fiel al estilo de vida que profesas tener. ¿Cuál es nuestro estilo de vida actualmente? ¿Lo estamos ejecutando en estos tiempos de crisis? ¿En estos tiempos de pandemia? Fíjense que en estos tiempos podemos observar que la iglesia del siglo XXI no es como la iglesia primitiva, que fue fundada hace más de 2000 años. La iglesia primitiva tenía una virtud importantísima y clave, como es la fidelidad. Y luego de haber leído la porción, podemos encontrar 3 puntos de la fidelidad de los primeros cristianos. Y el primer punto es que los primeros cristianos eran fieles a la oración. Podemos ver en los versículos 23 y 24 que la iglesia, al oír los testimonios de Pedro y Juan de las cosas que Dios había hecho y las amenazas que habían recibido, ellos no reaccionaban diciendo: no, mejor suspendamos el culto de oración. No. Ellos más bien alzaron su voz unánime y oraron al Dios Todopoderoso. Por eso, serle fiel a la oración no es orar solamente todos los días, porque puede volverse algo mecánico, como rezar un Padre Nuestro a un niño de 5 años, que él lo dice mecánicamente, pero no sabe lo que está diciendo. Serle fiel a la oración serle fiel a la oración es orar a pesar de las circunstancias que atravesamos en la vida y que a veces nos afectan en la relación de pareja, pues, en el trabajo, en cualquier aspecto de la vida. Serle fiel a la oración no es descuidar la oración por un problema y decir: no, es que ahorita no voy a orar, estoy concentrado en X situación. No. Fíjense que Esteban, el primer mártir, oró de rodillas mientras era apedreado y perseguido. Eso es serle fiel a la oración. Como segundo punto tenemos que los primeros cristianos eran fieles al soberano Señor. Lo podemos ver en el versículo 24, segunda parte. Fíjense que la iglesia primitiva, al escuchar las malas noticias, empezaron a orar, no solamente para que el Señor los librara de futuras tribulaciones y persecuciones, sino para alabarlo, por cuanto Él es creador y soberano de todas las cosas. Estos primeros cristianos sabían que ellos le debían cierta fidelidad humana a los del Sanedrín, a los principales sacerdotes, al emperador o al rey, y quizás al pueblo, dando un buen testimonio. Pero ellos sabían que el soberano Señor es Dios, el Dios del cielo, el que tiene dominio y autoridad en todo, el que tiene la última palabra. Cuando un cristiano permite que el Señor sea el soberano Señor de su vida, su enfoque de ver la misma es distinta. Se siente seguro. El tercer punto: los primeros cristianos eran fieles a la predicación del Evangelio. Lo podemos ver en los versículos 29 y 31 del capítulo 4 de Hechos. Decía: fíjate en sus amenazas, oraban ellos,
No lo decían porque Jesús no conociera las amenazas, sino para que le dieran más fuerza y entusiasmo de seguir predicando el Evangelio a pesar de atravesar esas amenazas. No pedían que lo librara de las persecuciones, sino valentía para proclamar el Evangelio. Ellos decían: concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. En estos tiempos de pandemia, que sabemos que es lo trascendental como información, no nos desviemos de la fidelidad hacia Dios. No. Dejemos a un lado el miedo a las noticias. La noticia puede decir lo que sea. Hay 2 muertos, hay 3 millones de muertos, lo que sea. Pero el Señor es soberano y mantiene el control. Dejemos a un lado de quejarnos si el gobierno hace lo pertinente o no. Porque si el gobierno hace lo pertinente o no, de igual manera el Señor es fiel con nosotros, con sus hijos. Y nosotros no somos agentes de rabia ni de odio, sino de paz, de tranquilidad. Dejemos a un lado las críticas que hacemos a las personas que no le hacen caso a las normas preventivas. Sí, uno internamente se molesta, la irresponsabilidad, la inconsciencia, pero nosotros debemos de ser diferentes. No debemos caer en el juego de ser igual, promoviendo la alarma, la desesperación por las noticias, por el gobierno, por la gente irresponsable. Porque estamos llamados a tenerle fidelidad a Dios, orando, reconociendo su soberanía y predicando su palabra. Estamos llamados a transmitir confianza, paz y amor. Como leí hace días, en estos tiempos de pandemia, no nos preocupemos buscando un culpable o el culpable, sino a quien amar y cuidar. Aprovechemos esta gran oportunidad para comprender que las amenazas de Dios, que son las mismas de la obra y de cada cristiano, en vez de desanimarnos y desviarnos, nos sirva de estímulo para llevar el mensaje de consuelo, paz, amor, confianza, porque no depende de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. En estos tiempos, hermanos, seamos fieles a lo que el Señor nos mandó a hacer. Transmitamos ese amor, esa paz. Seamos fieles cuidando y amando a quienes en verdad debemos hacerlo. No nos desviemos de la fidelidad del Señor. Estaremos orando por ti, por tu familia, por tu salud. Este grupo de jóvenes de la Iglesia Bautista de San Vicente de Tahuatahua, también unidos estaremos orando, estaremos reconociendo la soberanía del Señor y estaremos predicando su evangelio. Dios te bendiga y que esta pequeña reflexión toque nuestros corazones, toque nuestras vidas y seamos agentes diferentes y de cambio para otras personas. Amén.